Sanatorio del Dr. Ramos. Inseminó a pacientes con sus propios hijos, 1942. Puebla ubicación, Puebla de Zaragoza, México. Época, 1942-1943, durante la Segunda Guerra Mundial. La neblina descendía sobre las calles empedradas de Puebla cada madrugada de octubre como un sudario gris que lo cubría todo. En 1942, la ciudad colonial mantenía su ritmo pausado, ajeno a la guerra que devastaba Europa, aunque las noticias llegaban por radio y los periódicos hablaban de batallas lejanas. Las torres de la catedral se alzaban sobre los tejados de Talavera poblana y el Popocatépetl vigilaba desde la distancia su cumbre nevada apenas visible entre las nubes bajas. Las calles olían a pan recién horneado, a incienso que escapaba de las iglesias y al humo de leña que salía de las chimeneas de las casas señoriales del centro. El sanatorio. Nuestra Señora de los Remedios se encontraba en la calle 5 de Mayo, en una casona porfiriana de 2 plantas con balcones de hierro forjado y muros de cantera gris. Los ventanales altos dejaban pasar poca luz, incluso al mediodía. El doctor Mauricio Ramos había establecido allí su práctica 5 años atrás, después de estudiar medicina en la Ciudad de México y especializarse en ginecología y obstetricia en una clínica privada de Guadalajara. Era un hombre de 42 años, de complexión robusta, bigote recortado con precisión y modales impecables que inspiraban confianza inmediata. Vestía siempre trajes de 3 piezas color gris Oxford, camisas almidonadas y corbatas de seda italiana. Su voz era grave, pausada, paternal. Las familias acomodadas de Puebla le confiaban a sus esposas e hijas. En una sociedad profundamente católica y conservadora, hablar de problemas reproductivos era casi un tabú. Pero el doctor Ramos había creado un espacio donde las mujeres podían consultar sus preocupaciones más íntimas con discreción absoluta. Su reputación como especialista en infertilidad había crecido notablemente. Se decía que había ayudado a más de 30 parejas a concebir cuando otros médicos habían declarado los casos imposibles. Los testimonios circulaban en voz baja entre las señoras de sociedad que se reunían para el té en el café de la parroquia o después de misa en el atrio de San Francisco. Antes de continuar con esta historia perturbadora basada en hechos reales, te invito a que te suscribas al canal y dejes un comentario contándonos desde qué país nos estás viendo. Tus palabras nos ayudan a seguir trayendo estas historias olvidadas a la luz. Mercedes Villalobos llegó al sanatorio un martes gris de noviembre, acompañada por su esposo, el licenciado Ernesto Villalobos, abogado respetado del despacho Hernández y Asociados. Llevaban 7 años de matrimonio sin hijos. Mercedes tenía 31 años, complexión delgada, cabello castaño recogido en un moño bajo y ojos color miel que reflejaban una tristeza profunda. Vestía un traje sastre azul marino y guantes blancos de algodón. Su esposo, 10 años mayor, caminaba con la rigidez de quien carga un peso invisible sobre los hombros. El tema de la descendencia había pasado de ser una esperanza compartida a convertirse en un silencio tenso que ocupaba todas las habitaciones de su casa en la calle 3 Norte. La sala de espera del sanatorio tenía sillas de madera tallada, un crucifijo sobre la pared principal y ejemplares atrasados de revistas como Selecciones y El Hogar. El aroma a desinfectante de fenol mezclado con cera de abejas impregnaba el ambiente. Una enfermera de uniforme blanco impoluto, cofia almidonada y expresión neutra los condujo al consultorio del 2º piso. La habitación era amplia, con un escritorio de caoba, estanterías llenas de libros médicos con lomos de cuero y diplomas enmarcados en las paredes. Una ventana daba a un pequeño jardín interior donde crecían bugambilias moradas. El doctor Ramos
Los recibió con un apretón de manos firme y una sonrisa tranquilizadora. Su consultorio olía a tabaco de pipa y a colonia francesa cara. Invitó a Mercedes a sentarse mientras revisaba unas notas en una carpeta de Manila. Hizo preguntas detalladas sobre su historial médico, sus ciclos menstruales, dolencias previas, tratamientos anteriores. Hablaba con una autoridad serena que no admitía dudas. Ernesto permanecía de pie junto a la ventana, las manos en los bolsillos, la mandíbula tensa. «Señora Villalobos», dijo el doctor después de 20 minutos de interrogatorio, «he tratado casos similares con resultados extraordinarios. La ciencia médica ha avanzado considerablemente en los últimos años. Existen procedimientos nuevos, tratamientos hormonales que pueden estimular la fertilidad, pero requieren paciencia, discreción y fe absoluta en el proceso». Mercedes asintió, aferrándose a cada palabra como quien se aferra a un salvavidas. Ernesto preguntó sobre costos, duración del tratamiento, garantías. El doctor Ramos explicó que cada caso era único, que la medicina no ofrecía certezas absolutas, pero que su tasa de éxito hablaba por sí misma. Mencionó nombres de familias conocidas, los Mendoza, los Castañeda, los Ruiz de Velasco, sin entrar en detalles, solo lo suficiente para establecer credibilidad. Ernesto conocía a algunos de esos hombres. Todos tenían hijos ahora, hijos nacidos después de años de esterilidad inexplicable. El tratamiento comenzaría la semana siguiente. Mercedes debía presentarse 3 veces por semana para recibir inyecciones de sueros hormonales especializados, importados de Alemania, según explicó el doctor. También habría exámenes internos regulares para monitorear su respuesta al tratamiento. Todo se haría con el mayor profesionalismo y respeto, naturalmente. La enfermera Matilde, una mujer de 50 años con rostro severo y ojos grises como el acero, estaría presente durante los procedimientos para garantizar la propiedad. Las primeras semanas transcurrieron sin incidentes notables. Mercedes llegaba puntualmente a sus citas. La enfermera Matilde la conducía a una sala de examinación en el 3er piso, una habitación pequeña con una camilla ginecológica, un biombo blanco y una lámpara quirúrgica suspendida del techo. Las paredes estaban pintadas de verde pálido, un color que se suponía calmante, pero que a Mercedes le parecía enfermizo. Le pedían que se desvistiera detrás del biombo, que se pusiera una bata de hospital de algodón blanco, que se recostara en la camilla con los pies en los estribos metálicos. El doctor Ramos entraba siempre después, las manos impecablemente limpias, un mandil blanco sobre su traje. Explicaba cada paso del procedimiento con voz monótona y profesional. La inyección se aplicaba en el brazo izquierdo. Luego venía el examen pélvico, que Mercedes había aprendido a tolerar cerrando los ojos y concentrándose en contar las grietas del techo. La enfermera Matilde permanecía cerca, organizando instrumentos en una bandeja metálica, sin mirar directamente lo que ocurría. A finales de diciembre, el doctor Ramos informó a Mercedes que su cuerpo estaba respondiendo favorablemente al tratamiento. Los análisis de sangre mostraban niveles hormonales mejorados. Sin embargo, era necesario intensificar el protocolo. Habría un procedimiento adicional, más delicado, que requería sedación ligera. Se realizaría en el sanatorio, en una sala especialmente equipada. Ernesto debería esperar en casa. Estas cosas eran mejor manejadas con privacidad absoluta para evitar ansiedad innecesaria en la paciente. Mercedes aceptó sin cuestionarlo. La desesperación por concebir había erosionado su capacidad de hacer preguntas incómodas. Ernesto tampoco protestó demasiado. Confiaba en la reputación del doctor, en los testimonios de otros hombres de su círculo social. Además, hablar abiertamente sobre estos asuntos era vergonzoso. Era mejor dejar todo en manos del experto,
El primer procedimiento especial ocurrió un jueves por la tarde, cuando el sanatorio estaba prácticamente vacío. La enfermera Matilde llevó a Mercedes a una habitación del cuarto piso que Mercedes no conocía. Era más grande que la sala de examinación habitual, con equipo médico que ella no reconocía. Cilindros metálicos, tubos de goma, frascos de vidrio con líquidos transparentes. Olía intensamente a éter y formaldehído. La luz era tenue, amarillenta, proyectando sombras alargadas sobre las paredes desnudas. Le dieron una inyección que, según el doctor, la ayudaría a relajarse durante el procedimiento. En cuestión de minutos, Mercedes sintió que sus pensamientos se volvían lentos, viscosos. Las voces a su alrededor sonaban distantes, como si vinieran del fondo de un pozo. Podía sentir movimiento, manos manipulando su cuerpo, instrumentos fríos, presión, incomodidad. Pero todo estaba envuelto en una bruma sedante que convertía la experiencia en algo irreal, casi onírico. Escuchó la voz del doctor Ramos murmurando algo a la enfermera, palabras técnicas que no comprendía. Luego, nada. Un vacío oscuro. Despertó en la misma habitación, más tarde. No sabía cuánto tiempo había pasado. La luz había cambiado. Atardecer, quizás. Se sentía mareada, desorientada, con un dolor sordo en el bajo vientre. La enfermera Matilde estaba ahí, ofreciéndole agua, ayudándola a incorporarse lentamente. El doctor Ramos entró brevemente, revisó sus signos vitales, le aseguró que todo había salido perfectamente. Debía guardar reposo el resto del día, nada de esfuerzos físicos. Regresaría en una semana para evaluación. Mercedes no le contó a Ernesto los detalles del procedimiento. No sabía cómo explicar la extrañeza de la experiencia, la sensación de vulnerabilidad absoluta, la pérdida de control sobre su propio cuerpo. Cuando él preguntó cómo había ido, ella simplemente dijo que todo estaba bien, que el doctor era muy profesional, que debían seguir confiando en el tratamiento. Ernesto pareció satisfecho con esa respuesta. Él también prefería no profundizar demasiado. El segundo procedimiento ocurrió 3 semanas después. Nuevamente, la sedación, la bruma, el vacío. Esta vez, Mercedes experimentó un fragmento de conciencia a mitad del proceso, un momento de claridad fugaz en el que sintió algo profundamente incorrecto, algo que no debería estar sucediendo. Trató de moverse, de hablar, pero su cuerpo no respondía a sus órdenes. La oscuridad la reclamó de nuevo antes de que pudiera formar pensamientos coherentes. Otros procedimientos siguieron. Enero, febrero, marzo de 1943. El invierno en Puebla era frío y seco. Las mañanas amanecían con escarcha cubriendo los tejados. Las familias se reunían alrededor de estufas de petróleo y los vendedores ambulantes ofrecían atole y tamales en las esquinas. La guerra en Europa se intensificaba. Los periódicos hablaban de batallas en África del Norte, bombardeos en Alemania, pero esas noticias parecían pertenecer a otro mundo, a una realidad distante e incomprensible para la mayoría de los poblanos. Mercedes comenzó a notar cambios en su cuerpo a finales de marzo. Náuseas matutinas, sensibilidad en los senos, fatiga inexplicable. Al principio no se atrevió a esperanzarse. Había tenido falsos indicios antes, ciclos irregulares que la habían hecho ilusionarse solo para sumergirse después en una decepción más profunda. Pero estos síntomas eran diferentes, más persistentes. Cuando su menstruación no llegó, finalmente se permitió considerar la posibilidad. Le contó a Ernesto una noche de abril, mientras cenaban en silencio en el comedor de su casa. Él dejó caer el tenedor sobre el plato de porcelana con un ruido metálico. Sus ojos se llenaron de lágrimas, algo que Mercedes nunca había visto antes. La abrazó con una intensidad casi desesperada, murmurando agradecimientos a Dios,
al doctor Ramos, a todos los santos. Era un milagro. Finalmente, después de tantos años, tantas oraciones, tantos tratamientos fallidos, fueron juntos al sanatorio 2 días después. El doctor Ramos realizó un examen confirmatorio y anunció con una sonrisa profesional que, efectivamente, la señora Villalobos estaba embarazada, aproximadamente 6 semanas. Ernesto estrechó la mano del doctor con gratitud efusiva, prometiendo recomendarlo a todos sus conocidos. Mercedes también agradeció, aunque en algún rincón de su mente, en un lugar que no se atrevía a examinar demasiado de cerca, persistía una sensación incómoda, un pensamiento que no lograba formular completamente. No fue la única. En las semanas siguientes, otras 3 mujeres que habían estado bajo tratamiento con el doctor Ramos también concibieron. Guadalupe Mendoza, esposa de un comerciante textil prominente. Rosa María Castañeda, casada con un funcionario del ayuntamiento. Elena Sánchez, cuyo esposo era ingeniero en una fábrica de cerámica. Todas habían pasado por el mismo protocolo: inyecciones regulares, exámenes frecuentes, procedimientos especiales bajo sedación. Las noticias circularon rápidamente entre los círculos sociales de Puebla. El doctor Ramos era aclamado como un médico extraordinario, casi milagroso. Más parejas buscaron sus servicios. La sala de espera del sanatorio se llenaba cada vez más. Había una lista de espera de 3 meses para nuevas pacientes. El doctor contrató una segunda enfermera y amplió el horario de consultas. Pero también comenzaron a circular rumores de otra naturaleza, susurros que se compartían en voz baja, casi avergonzados. Algunas mujeres reportaban experiencias extrañas durante los procedimientos, sensaciones que no podían explicar, fragmentos de memoria borrosos que las perturbaban. Una paciente, cuyo nombre nunca se mencionaba públicamente, supuestamente había confrontado al doctor sobre lo que creía haber sentido durante una de las sedaciones. Él la había tranquilizado con explicaciones técnicas, hablando de efectos secundarios normales de la anestesia, de cómo la mente podía crear percepciones falsas bajo sedación. Ella había aceptado esas explicaciones porque la alternativa, lo que implicaría considerar la alternativa, era impensable. Mercedes Villalobos dio a luz en diciembre de 1943, un niño saludable de 3,5 kilos, al que llamaron Roberto. El parto se realizó en el mismo sanatorio, asistido por el doctor Ramos y 2 parteras experimentadas. Ernesto esperó en el pasillo, fumando cigarrillos hasta que la enfermera Matilde salió para anunciar que tenía un hijo. La alegría que sintió al sostener al bebé por primera vez era tan abrumadora que eliminó cualquier otra consideración. Nada más importaba excepto que finalmente, después de tantos años, era padre. Guadalupe Mendoza dio a luz en enero de 1944 una niña. Rosa María Castañeda en febrero, gemelos, niño y niña. Elena Sánchez en marzo, otro niño. Todas las familias celebraron con bautizos elaborados, invitando a decenas de personas, agradeciendo públicamente al doctor Ramos por su pericia médica. Los niños crecían, y a medida que pasaban los meses, ciertos detalles comenzaron a notarse, pequeñas similitudes que al principio parecían meras coincidencias. Roberto Villalobos tenía una marca de nacimiento distintiva en el hombro izquierdo, una mancha color café con forma irregular. La hija de los Mendoza tenía exactamente la misma marca, en el mismo lugar. Los gemelos Castañeda también. El hijo de los Sánchez. Mercedes lo notó primero durante una reunión social en casa de los Mendoza, cuando las madres comparaban anécdotas sobre sus bebés. Vio la marca en el hombro de la niña Mendoza y sintió que algo frío le recorría la columna vertebral. Mencionó casualmente que su hijo
tenía una marca similar. Guadalupe Mendoza pareció sorprendida, luego incómoda. Comentaron sobre qué extraña coincidencia, y el tema se dejó ahí, pero ambas mujeres se miraron con una expresión que revelaba que estaban pensando lo mismo, temiendo lo mismo. Más similitudes emergieron con el tiempo. Todas las criaturas nacidas de los tratamientos del doctor Ramos compartían ciertos rasgos físicos distintivos: ojos color verde oliva con motas doradas, una forma particular de las orejas ligeramente prominentes, un patrón específico en el crecimiento del cabello. Estos detalles podrían haberse atribuido a la casualidad si hubieran aparecido en uno o dos casos, pero eran consistentes en todos los niños, absolutamente todos. Las madres comenzaron a reunirse en privado, primero en grupos pequeños, luego en juntas más grandes. Comparaban fotografías de sus hijos, discutían las similitudes que les quitaban el sueño. Algunas se negaban a considerar las implicaciones, aferrándose a explicaciones alternativas cada vez más rebuscadas. Otras expresaban abiertamente su horror creciente, pero todas enfrentaban el mismo dilema paralizante. ¿Qué hacer con estas sospechas? ¿A quién contarle? ¿Cómo investigar sin destruir sus propias familias, sin manchar la legitimidad de sus hijos? Ernesto Villalobos notaba que Mercedes se había vuelto distante, preocupada. Cuando él preguntaba qué le sucedía, ella desviaba la conversación, inventaba excusas sobre el cansancio de la maternidad. No sabía cómo compartir sus sospechas con él. ¿Cómo le dices a tu esposo que temes que el hijo que cree suyo pueda no serlo? Sospechas que algo terrible ocurrió durante esos procedimientos médicos de los que nunca hablaban en detalle. La situación se complicó aún más cuando algunas de las mujeres que habían estado bajo tratamiento, pero no habían concebido, comenzaron a compartir sus propias experiencias perturbadoras. Una de ellas, Patricia Romero, se acercó a Mercedes después de misa un domingo. Patricia había estado en tratamiento con el doctor Ramos durante 4 meses antes de abandonarlo por razones que nunca había explicado completamente a nadie. Ahora, después de escuchar los rumores que circulaban, se sentía obligada a hablar. Algo no estaba bien, le confió Patricia a Mercedes en voz baja mientras caminaban por el atrio de la iglesia. Durante uno de los procedimientos, la sedación no fue lo suficientemente fuerte. Estaba consciente, pero no podía moverme, no podía hablar. Él no sabía que yo estaba consciente. Vi cosas, sentí cosas. Después, cuando finalmente pude hablar, cuando lo confronté, me dijo que había imaginado todo, que era imposible, que los efectos de la anestesia pueden crear memorias falsas. Me hizo sentir como si estuviera loca. Dejé el tratamiento al día siguiente y traté de olvidarlo, pero nunca pude olvidarlo completamente. Mercedes escuchó con un horror creciente. Las palabras de Patricia confirmaban lo que ella misma había temido reconocer. Esos momentos fugaces de conciencia durante los procedimientos, esas sensaciones incorrectas que había intentado suprimir, no eran imaginaciones. Eran recuerdos reales de algo profundamente violador. Las mujeres decidieron actuar. En una reunión secreta en la casa de Rosa María Castañeda, 8 madres y 3 mujeres que habían estado bajo tratamiento sin concebir, acordaron que necesitaban pruebas concretas antes de hacer acusaciones públicas. Las implicaciones eran demasiado graves, demasiado escandalosas. Si estaban equivocadas, arruinarían la reputación de un médico respetado. Si tenían razón, enfrentarían un escándalo que sacudiría los cimientos mismos de la sociedad poblana. Mercedes tomó la iniciativa. Su esposo era abogado. Ella había aprendido algo sobre la importancia de las pruebas documentadas. Propuso que varias de ellas solicitaran copias de sus expedientes médicos del sanatorio,
con el pretexto de necesitarlos para consultas con otros especialistas. Guadalupe Mendoza sugirió contactar a un médico de fuera de Puebla, alguien sin conexión con el doctor Ramos, que pudiera revisar los casos de manera objetiva. Rosa María Castañeda conocía a un médico en la Ciudad de México, el doctor Alfonso Gutiérrez, especialista en medicina forense que había trabajado en casos médicos legales. Estaba dispuesto a revisar la información de manera confidencial si ellas podían proporcionarle documentación completa y muestras de sangre de los niños y los supuestos padres. Conseguir los expedientes médicos resultó más difícil de lo anticipado. El doctor Ramos se mostró reacio a entregarlos, argumentando que toda la información relevante ya había sido compartida durante las consultas. Cuando las mujeres insistieron, citando su derecho legal a acceder a sus propios registros médicos, él cedió, pero los documentos que proporcionó eran sorprendentemente escasos, formularios básicos con información mínima, sin detalles específicos sobre los procedimientos realizados. La enfermera Matilde, que había estado presente durante todos los tratamientos, renunció abruptamente a finales de mayo de 1944. Se mudó a Veracruz sin dejar dirección de contacto. Este hecho aumentó las sospechas. ¿Por qué abandonaría su puesto tan repentinamente? ¿Qué sabía que la hacía querer distanciarse? El doctor Gutiérrez, en la Ciudad de México, recibió las muestras de sangre en junio. Los análisis demoraron varias semanas. Durante ese tiempo, las mujeres vivían en un estado de ansiedad constante. Mercedes apenas podía dormir, levantándose en medio de la noche para observar a Roberto en su cuna, tratando de ver en sus rasgos algún indicio de verdad que temía descubrir. Ernesto finalmente notó que algo serio estaba perturbando a su esposa. Una noche, después de que ella rechazara sus intentos de conversación por tercera vez en una semana, él insistió con firmeza. «Mercedes, algo te está destruyendo por dentro. Puedo verlo. Como tu esposo tengo derecho a saber qué ocurre». Ella rompió a llorar, sollozos profundos que habían estado contenidos durante meses. Entre lágrimas fragmentadas, le contó todo. Las sospechas, las similitudes entre los niños, los testimonios de otras mujeres, las muestras enviadas a la Ciudad de México. Ernesto escuchó en silencio, su rostro pasando del desconcierto a la incredulidad, luego a la furia contenida. «¿Estás diciendo», articuló lentamente como si las palabras le quemaran la garganta, «que crees que Roberto no es mi hijo?» Mercedes negó con la cabeza desesperadamente. «No lo sé. No sé nada con certeza. Solo sé que hay demasiadas coincidencias, demasiadas cosas que no tienen sentido, y si existe la más mínima posibilidad de que el doctor Ramos haya hecho lo que sospechamos, necesitamos saberlo». Ernesto se levantó de la mesa, caminó hasta la ventana, mirando hacia la calle oscura. Las farolas de gas proyectaban círculos amarillentos sobre el empedrado mojado. Había llovido esa tarde, una de esas lluvias breves de verano que dejaban el aire cargado de humedad y olor a tierra mojada. Podía ver su propio reflejo en el cristal, un hombre que de repente no reconocía, cuya vida entera parecía construida sobre cimientos que ahora temblaban. «Si esto es cierto», dijo finalmente, su voz controlada con esfuerzo visible, «si ese hombre hizo lo que insinúas, no solo es un criminal. Es un monstruo, y necesita ser expuesto, procesado, destruido completamente». Pero Ernesto, Mercedes se acercó a él tocando su brazo, «¿entiendes lo que significaría? El escándalo, la humillación pública. Todos sabrían que nosotros, que todas estas familias...» «Prefiero la verdad humillante que una mentira cómoda», la interrumpió él.
Si Roberto no es mío biológicamente, aún es mi hijo. Lo he criado, lo amo, eso no cambiará, pero ese doctor no puede salirse con la suya. No puede seguir haciendo esto a otras familias. Los resultados del doctor Gutiérrez llegaron por telegrama el 3 de julio de 1944. Mercedes recibió el mensaje en la oficina de telégrafos de la calle 16 de septiembre. Sus manos temblaban mientras abría el sobre Manila. Las palabras técnicas llenaban la página, pero el significado era inequívoco. Los análisis de sangre mostraban que ninguno de los supuestos padres compartía tipo sanguíneo compatible con los niños nacidos de los tratamientos del doctor Ramos. En varios casos, la incompatibilidad era tan marcada que resultaba biológicamente imposible que esos hombres fueran los padres. Más devastador aún, todos los niños compartían marcadores sanguíneos extraordinariamente similares entre sí, sugiriendo fuertemente un origen paterno común: el doctor. Gutiérrez concluía su informe con una observación profesional pero escalofriante. Basándome en 40 años de experiencia en medicina forense, puedo afirmar con alta certeza que todos estos niños comparten el mismo padre biológico. Las implicaciones de este hallazgo, considerando las circunstancias descritas, sugieren una violación sistemática del juramento hipocrático y posiblemente conducta criminal que requiere investigación inmediata por las autoridades competentes. Mercedes convocó una reunión de emergencia esa misma tarde. Las mujeres se reunieron en la casa de Elena Sánchez, cuyo esposo estaba fuera de la ciudad por negocios. 11 mujeres se sentaron alrededor de la mesa del comedor, sus rostros reflejando diversas etapas de shock, horror, negación y furia. Mercedes leyó el informe en voz alta. Algunas lloraban silenciosamente, otras permanecían petrificadas, incapaces de procesar la magnitud de lo que estaban escuchando. Guadalupe Mendoza fue la primera en hablar después de un largo silencio. ¿Qué hacemos ahora? ¿A quién le contamos? La policía necesita pruebas más allá de análisis de sangre. Necesitan testimonios, necesitan evidencia física del sanatorio. Mi esposo dice que necesitamos un abogado, intervino Mercedes, alguien especializado en casos criminales, pero también dice que debemos estar preparadas para lo que vendrá después. Esto será un escándalo enorme. Nuestros nombres estarán en todos los periódicos. La gente hablará, juzgará, especulará. Rosa María Castañeda, que había permanecido callada, finalmente habló con voz temblorosa pero determinada. Que hablen, que juzguen. No hicimos nada malo. Fuimos víctimas de un depredador que abusó de su posición, de nuestra confianza, de nuestra vulnerabilidad. Si no hablamos, si dejamos que esto quede enterrado por miedo al escándalo, ¿cuántas más mujeres sufrirán lo mismo? Él sigue practicando. Sigue teniendo pacientes nuevas cada semana. Tenía razón. El silencio no era una opción moralmente defendible, sin importar cuán tentador fuera evitar la exposición pública. Acordaron que Mercedes y Ernesto contactarían a un abogado penalista de la Ciudad de México, presentarían el caso ante las autoridades estatales y buscarían testificar formalmente ante un juez. Pero antes de que pudieran actuar, los eventos tomaron un giro inesperado. El 8 de julio, Patricia Romero, la mujer que había compartido su experiencia de conciencia parcial durante un procedimiento, fue encontrada muerta en su casa. La causa oficial, según el certificado de defunción firmado por el médico de guardia del Hospital General, fue ataque cardíaco repentino. Tenía 34 años, sin historial previo de problemas cardíacos. Las mujeres del grupo recibieron la noticia con una mezcla de dolor y terror creciente. Era una coincidencia terrible o algo más siniestro. Patricia había sido una de las más vocales sobre sus sospechas respecto al doctor Ramos.
había hablado abiertamente con varias conocidas sobre sus experiencias en el sanatorio. ¿Podría él haber sabido que ella estaba hablando? Mercedes comenzó a sentirse observada. Caminando por las calles del centro, tenía la sensación persistente de que alguien la seguía. Sombras que desaparecían al voltearse. Un hombre con sombrero que aparecía demasiadas veces en lugares diferentes. Podía ser paranoia, alimentada por el estrés y el miedo, o podía ser real. Ernesto contrató a un investigador privado, un exdetective de la policía judicial llamado Humberto Solís. Solís era un hombre de 50 y tantos años, rostro curtido, expresión perpetuamente escéptica, que había visto suficiente corrupción y violencia para no sorprenderse fácilmente por nada. Cuando Ernesto le explicó el caso, Solís escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales en una libreta pequeña. «Este tipo de casos son complicados», dijo Solís cuando Ernesto terminó. «Los médicos tienen poder, prestigio, conexiones. Acusar a uno de algo tan grave requiere evidencia absolutamente irrefutable. Análisis de sangre son un buen comienzo, pero necesitamos más. Registros del sanatorio, testimonios de empleados, evidencia física de los procedimientos. Y todo obtenido legalmente, porque si no, no servirá en la corte». «¿Puede conseguirlos?», preguntó Ernesto. «Puedo intentarlo. Conozco gente en el ayuntamiento, en la fiscalía, pero necesito que entienda algo, licenciado. Si esto llega a los periódicos antes de que tengamos un caso sólido, el doctor y sus abogados lo enterrarán en contrademandas por difamación, y su familia, todas las familias involucradas, quedarán expuestas públicamente sin justicia al final. Tenemos que movernos con cuidado». Solís comenzó su investigación discretamente. Habló con exempleados del sanatorio, con proveedores médicos, con pacientes que habían estado bajo tratamiento en años anteriores. Descubrió un patrón inquietante. Varias enfermeras habían renunciado abruptamente después de trabajar con el doctor Ramos por períodos cortos. 2 de ellas habían dejado Puebla completamente. Una tercera, Carmela Ríos, aún vivía en la ciudad, trabajando ahora en una clínica municipal del barrio de La Luz. Solís la localizó un martes por la tarde, esperándola a la salida de su turno. Al principio, Carmela se mostró reticente, nerviosa, negando saber nada útil. Pero cuando Solís mencionó los nombres de las mujeres afectadas, de los niños nacidos con rasgos similares, algo cambió en su expresión. El miedo se dio paso a algo más complejo. Culpa, rabia contenida, quizás alivio de finalmente poder hablar. «Sabía que algo estaba mal», confesó Carmela mientras caminaban por el Parque del Carmen, lejos de oídos indiscretos. «Trabajé ahí solo 3 meses, a principios de 1943. El doctor era muy específico sobre ciertos procedimientos. Solo él podía realizarlos en una sala particular del 4º piso. Ninguna otra enfermera podía estar presente excepto Matilde, la enfermera jefe. Cuando yo hacía preguntas sobre el protocolo de esos procedimientos, porque nos enseñaron en la escuela de enfermería que siempre debe haber documentación clara, él se molestaba. Decía que yo cuestionaba demasiado su autoridad profesional. «¿Vio algo específico que le pareciera inapropiado?», preguntó Solís. Carmela vaciló, mordiéndose el labio inferior. «Una vez necesitaba un instrumento de emergencia para otro paciente. Entré a la sala del 4º piso sin tocar. Estaba apurada, era una urgencia. El doctor estaba con una paciente. Ella estaba sedada, inconsciente. Él no estaba usando instrumentos médicos. Se detuvo, las lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. Me di cuenta inmediatamente de lo que estaba presenciando. No era un procedimiento médico, era violación. Él me vio,
Se acomodó la ropa rápidamente, me ordenó salir. Al día siguiente me llamó a su oficina y me dijo que lo que yo creía haber visto era un procedimiento especializado de inseminación que yo no entendía por falta de formación avanzada. Me ofreció dinero para que no hablara de esto con nadie, insinuando que si yo esparcía malentendidos sobre su práctica, me aseguraría de que nunca trabajara como enfermera en ningún lugar de México. ¿Por qué no fue a las autoridades entonces?, preguntó Solís, su tono sin juicio, puramente inquisitivo. Tenía 22 años. Él era un médico respetado, con conexiones poderosas. ¿Quién me creería? ¿La palabra de una enfermera novata contra un especialista establecido? Me convencí a mí misma de que quizás realmente había malinterpretado lo que vi, aunque sabía, en el fondo sabía, que eso no era cierto. Tomé el dinero que me ofreció. Necesitaba ese dinero. Mi madre estaba enferma y renuncié. Traté de olvidarlo. Pero no puedes olvidar algo así. Solís le preguntó si estaría dispuesta a testificar formalmente. Carmela cerró los ojos, respirando profundamente. Si hay otras mujeres dispuestas a hablar, si hay evidencia que respalde lo que digo, entonces sí. No quiero que más mujeres sufran lo que esas pacientes sufrieron, pero necesito protección. Ese hombre es peligroso y tiene amigos peligrosos. El investigador también descubrió algo más. El doctor Ramos había estudiado en Alemania a mediados de los años 30, justo cuando las teorías eugenésicas estaban ganando prominencia entre ciertos círculos médicos nazis. Había escrito artículos académicos sobre mejoramiento de la raza y selección genética dirigida, que fueron publicados en revistas médicas alemanas en 1936 y 1937. En uno de esos artículos argumentaba que médicos con genética superior tenían la obligación de contribuir a mejorar el acervo genético de su nación mediante métodos científicos innovadores. Cuando Ernesto leyó traducciones de esos artículos, sintió náuseas físicas. El doctor no era simplemente un violador oportunista, era un ideólogo, alguien que había racionalizado sus crímenes como una especie de misión científica perversa. En su mente distorsionada, probablemente se veía a sí mismo no como un criminal, sino como un visionario incomprendido que estaba mejorando la genética de estas familias al usar su propio material genético en lugar del de esposos que él consideraba inferiores. El 20 de julio, Solís presentó un informe completo a Ernesto. Análisis de sangre, testimonio de Carmela Ríos, artículos académicos del doctor, declaraciones de 8 mujeres afectadas, registros financieros que mostraban pagos grandes a exempleados, probablemente sobornos para comprar silencio, y una cronología detallada de los tratamientos y nacimientos. Ernesto llevó todo este material a la oficina del Procurador General del Estado de Puebla, el licenciado Agustín Navarro. Navarro era un hombre de 60 años, conservador, católico devoto, profundamente comprometido con la ley, pero también consciente de las realidades políticas. Leyó los documentos durante 2 horas mientras Ernesto esperaba en silencio. «Esto es», comenzó Navarro, quitándose los lentes para frotarse los ojos cansados. «Esto es probablemente el caso más perturbador que he visto en 3 décadas de carrera legal. Si es verdad, y la evidencia que presenta es extremadamente convincente, estamos hablando de violaciones sistemáticas, fraude médico, quizás hasta más de una docena de víctimas directas, sin contar a los niños y las familias destruidas por esto. ¿Procederá con cargos formales?», preguntó Ernesto. «Voy a hacer algo mejor. Voy a solicitar una orden judicial para allanar el sanatorio y confiscar todos los registros médicos».
Voy a pedir que un médico forense estatal revise independientemente todos los casos de embarazos resultantes de tratamientos del doctor Ramos en los últimos 5 años. Y voy a emitir una orden de arresto contra Mauricio Ramos por sospecha de violación agravada, fraude y mala práctica médica. Las cosas se movieron rápidamente después de eso. El 23 de julio de 1944, agentes judiciales del Estado llegaron al sanatorio Nuestra Señora de los Remedios con una orden de allanamiento. El doctor Ramos no estaba presente. Había salido supuestamente para una conferencia médica en Guadalajara. Los agentes confiscaron archivadores completos de expedientes, equipos médicos de la sala del 4º piso, frascos con sustancias no identificadas y documentación financiera. Lo que encontraron en los expedientes confirmó las peores sospechas. El doctor había mantenido un registro meticuloso y secreto de todos sus procedimientos especiales. En estos documentos privados, escondidos en un gabinete cerrado con llave en su oficina personal, detallaba fechas, nombres de pacientes y notas sobre los procedimientos de inseminación que había realizado usando su propio semen. Los registros abarcaban desde 1940 hasta 1944. Había al menos 19 mujeres listadas. Más escalofriante aún, los registros incluían observaciones sobre las características genéticas de los niños resultantes, anotaciones sobre su desarrollo físico e intelectual, como si estuviera monitoreando un experimento científico. En varios lugares había escrito comentarios que revelaban su mentalidad, genotipo superior confirmado en el varón V3, probablemente refiriéndose a uno de los hijos Villalobos. Sujeto M7 muestra características faciales deseables heredadas del donante paterno. Él mismo, hablando de sí mismo en tercera persona. Cuando esta evidencia se hizo pública, Puebla entera quedó conmocionada. Los periódicos publicaron titulares sensacionalistas. Médico poblano acusado de violación sistemática de pacientes. Escándalo médico sacude a familias prominentes de Puebla. Doctor inseminaba pacientes con su propio semen sin consentimiento. Las familias afectadas enfrentaron exactamente lo que habían temido: escrutinio público brutal, chismes maliciosos, miradas de lástima o desaprobación dondequiera que fueran. Algunos vecinos las apoyaban, expresando indignación por los crímenes del doctor. Otros murmuraban que las mujeres debían haber sospechado algo, que de alguna manera eran cómplices, que familias decentes no se expondrían de esta manera públicamente. Mercedes dejó de salir de su casa excepto para lo estrictamente necesario. Las miradas en la calle, los susurros apenas disimulados, eran insoportables. Ernesto enfrentaba comentarios en su oficina, colegas que expresaban simpatía, pero cuyos ojos traicionaban curiosidad morbosa. El peso de saber que Roberto no era biológicamente suyo lo consumía, aunque se esforzaba por no mostrar diferencia en cómo trataba al niño. Amaba a Roberto. Eso era cierto e inmutable. Pero la traición, la violación de su esposa, la humillación pública, todo eso creaba una distancia emocional que Mercedes podía sentir creciendo entre ellos. El doctor Ramos no regresó de su supuesto viaje a Guadalajara. Las autoridades emitieron una orden de aprehensión nacional. Hubo reportes no confirmados de que había sido visto en Veracruz, luego en la frontera con Guatemala. Algunos especulaban que había huido a Sudamérica, quizás Argentina, donde tenía colegas de sus años de estudio en Europa. La enfermera Matilde fue localizada en Veracruz y arrestada como cómplice. Durante el interrogatorio inicial, negó todo conocimiento de las actividades criminales del doctor. Insistía en que ella simplemente seguía órdenes, que nunca presenciaba directamente los procedimientos en la sala del 4º piso.
Pero cuando los investigadores le mostraron extractos bancarios que revelaban depósitos regulares y sustanciales en su cuenta, cantidades imposibles de explicar con su salario de enfermera, su historia comenzó a desmoronarse. Eventualmente ofrecieron a Matilde un trato, testimonio completo a cambio de reducción de cargos. Ella aceptó. Su testimonio fue devastador. Confirmó que el doctor Ramos había estado realizando estas inseminaciones no consentidas desde al menos 1940. Describió el protocolo: sedación de la paciente hasta inconsciencia completa, procedimiento que duraba entre 30 y 40 minutos en la sala privada del cuarto piso. Luego observación post-procedimiento hasta que la paciente recuperaba algo de conciencia, pero permanecía desorientada por los efectos de la sedación. Matilde explicó que el doctor la había reclutado específicamente por su discreción y su disposición a no hacer preguntas a cambio de compensación generosa. Le había explicado que estaba realizando procedimientos avanzados de fertilidad, que otras enfermeras no entenderían, que era trabajo pionero que algún día sería reconocido, pero que actualmente debía mantenerse confidencial por razones de competencia profesional. Ella admitió que con el tiempo comenzó a sospechar la verdadera naturaleza de los procedimientos, pero para entonces estaba tan comprometida, tan implicada, que continuar y aceptar el dinero parecía la única opción. El caso fue a juicio en ausencia del doctor Ramos en octubre de 1944. Matilde Cortés, la enfermera, fue procesada y condenada a 8 años de prisión como cómplice. Las víctimas testificaron en sesiones cerradas para proteger su privacidad, aunque fragmentos de sus testimonios inevitablemente se filtraron a la prensa. Carmela Ríos, la exempleada que había presenciado una de las violaciones, testificó públicamente su relato crudo y detallado, haciendo llorar a varios miembros del jurado. El tribunal dictaminó que el doctor Mauricio Ramos era culpable in absentia de 19 cargos de violación agravada, 19 cargos de fraude médico y múltiples cargos de mala práctica profesional. Fue sentenciado a 30 años de prisión. Su licencia médica fue revocada permanentemente. Una orden de aprehensión internacional fue emitida a través de Interpol, pero Ramos nunca fue capturado. Durante años circularon rumores sobre su paradero. Supuestamente había sido visto en Buenos Aires, en Montevideo, en Santiago de Chile. Algunos creían que había muerto, víctima de enfermedad o violencia en algún lugar remoto. Otros pensaban que vivía bajo identidad falsa, quizás aún practicando medicina en algún país donde sus crímenes no eran conocidos. Para las familias afectadas, la conclusión legal del caso no trajo cierre emocional. Mercedes y Ernesto intentaron reconstruir su matrimonio, pero las grietas eran demasiado profundas. Se separaron en 1946, un divorcio civil discreto que agregó otro escándalo menor a la reputación ya dañada de ambos. Roberto quedó bajo custodia de Mercedes. Ernesto mantuvo contacto con el niño, visitándolo regularmente, pero la relación estaba inevitablemente teñida por el conocimiento de su verdadero origen. Roberto creció sabiendo la verdad. Mercedes decidió contárselo cuando tenía 12 años, creyendo que era mejor que lo escuchara de ella que de los chismes crueles de compañeros de escuela. La noticia devastó al niño. Durante años luchó con problemas de identidad, preguntándose quién era realmente, sintiéndose marcado por los crímenes de un padre biológico que nunca conoció y que era un monstruo. Los otros niños nacidos de los crímenes del doctor Ramos enfrentaron dilemas similares. Algunos de sus padres legales decidieron nunca contarles la verdad, criándolos como si fueran biológicamente suyos. Otros optaron por la honestidad, con resultados mixtos.
Varios de estos niños desarrollaron problemas psicológicos profundos al crecer: depresión, ansiedad, dificultades para formar relaciones. Cargaban un trauma heredado, consecuencias de crímenes cometidos contra sus madres antes de que ellos nacieran. En 1953, 9 años después del escándalo, un hombre que se parecía notablemente al doctor Ramos fue encontrado muerto en un callejón de Asunción, Paraguay. Las autoridades locales registraron la muerte como homicidio no resuelto. El cuerpo nunca fue identificado formalmente y no se realizaron esfuerzos serios para determinar si era realmente el médico fugitivo. Algunos familiares de las víctimas viajaron a Paraguay para ver el cuerpo, pero después de tanto tiempo, con el cadáver en avanzado estado de descomposición cuando fue descubierto, la identificación visual era imposible. Las autoridades mexicanas oficialmente dejaron el caso como sospechoso fallecido no confirmado. Mercedes Villalobos murió en 1968 a los 56 años de cáncer de ovario. En sus últimos días le confesó a su hermana que nunca había superado realmente lo que le había sucedido, que cada vez que miraba a Roberto veía un recordatorio de su violación, aunque amaba profundamente a su hijo y se odiaba a sí misma por tener esos sentimientos contradictorios. Llevó esa culpa hasta su tumba. Roberto, ya adulto para entonces, asistió al funeral de su madre con una mezcla compleja de dolor y alivio. Amaba a Mercedes profundamente, pero también reconocía que su relación siempre había estado complicada por circunstancias que ninguno de los dos había creado. Después de su muerte, encontró entre sus pertenencias un diario que ella había mantenido desde 1943. Las páginas detallaban su descenso desde la esperanza inicial del tratamiento, pasando por las sospechas crecientes, el horror de la confirmación y décadas de lucha con trauma, culpa y vergüenza. En el diario, Mercedes había escrito: «No sé si puedo perdonarme por no haber visto las señales, por no haber cuestionado más, por haber sido tan desesperadamente crédula, pero también sé que fui víctima, que todas fuimos víctimas de un hombre que explotó nuestra vulnerabilidad más profunda. El mundo nos juzga, nos culpa en voz baja, como si nosotras hubiéramos permitido esto de alguna manera. Pero nosotras no hicimos nada malo. Él lo hizo, solo él». Y el hecho de que nunca pagó realmente por sus crímenes, que escapó, que probablemente murió tranquilo en algún lugar lejos de la justicia, es una herida que nunca sanará. Roberto donó el diario de su madre al Archivo Histórico de Puebla en 1985, con la condición de que permaneciera sellado durante 20 años. Cuando finalmente se abrió al público en 2005, historiadores y psicólogos lo estudiaron como un documento extraordinario sobre trauma, resiliencia y las consecuencias duraderas de abuso médico. El sanatorio Nuestra Señora de los Remedios fue clausurado permanentemente después del juicio. El edificio permaneció vacío durante años, deteriorándose lentamente. Los vagabundos ocasionalmente lo ocupaban. Los niños del vecindario inventaban historias de fantasmas sobre el lugar. En 1962, un incendio de origen desconocido destruyó gran parte de la estructura. Lo que quedaba fue demolido en 1970. Ahora hay un edificio de apartamentos en ese terreno. La mayoría de los residentes actuales no conocen la historia oscura del lugar donde viven. De las 19 mujeres confirmadas como víctimas del Dr. Ramos, solo 6 vivieron hasta la década de 1990. Todas cargaron el peso de lo que les había sucedido durante el resto de sus vidas. Algunas encontraron formas de procesar el trauma: terapia, grupos de apoyo, activismo contra abuso médico. Otras nunca hablaron de ello otra vez después del juicio.
enterrando el dolor tan profundamente como pudieron, aunque nunca desapareció realmente. En 1998, en el aniversario 55 del inicio de los crímenes, un grupo de hijos e hijas, nacidos de esas violaciones, organizó una ceremonia conmemorativa privada en el cementerio municipal de Puebla, donde varias de sus madres estaban enterradas. Eran adultos ahora, de mediana edad, muchos con sus propios hijos. Se parecían notablemente entre sí, esos mismos ojos verde oliva con motas doradas, esa forma distintiva de las orejas, rasgos heredados de un padre que ninguno había conocido y que todos despreciaban. Se reunieron no para honrar al doctor Ramos, sino para reconocer su conexión mutua, su trauma compartido, y para recordar a las mujeres valientes que habían expuesto los crímenes a pesar del costo personal catastrófico. Hablaron de sus madres, de cómo habían sobrevivido, de las lecciones que habían aprendido sobre resiliencia, verdad y justicia. Roberto Villalobos, ahora de 55 años, profesor de Historia en la Universidad Autónoma de Puebla, habló en nombre del grupo. Somos el resultado de un crimen, pero no somos el crimen mismo. Somos personas reales, con vidas reales, con valor propio independiente de nuestro origen. Nuestras madres nos enseñaron que la verdad, por dolorosa que sea, es mejor que la mentira cómoda, que hablar, por difícil que resulte, es mejor que el silencio que protege a los depredadores. Ellas pagaron un precio terrible por su valentía. No las olvidaremos. El caso del doctor Ramos nunca fue completamente olvidado en Puebla, aunque con el paso de las décadas se convirtió en una especie de leyenda urbana distorsionada. Una historia que la gente recordaba vagamente, pero cuyos detalles específicos se habían perdido o confundido. Las generaciones más jóvenes ocasionalmente escuchaban referencias al médico del escándalo de los años 40, sin entender realmente la magnitud de lo que había ocurrido. No fue hasta principios del siglo XXI, cuando el movimiento All Me Too y una mayor conciencia sobre abuso médico comenzaron a generar conversaciones más abiertas sobre estos temas, que el caso del doctor Ramos fue reexaminado con nueva perspectiva. Periodistas investigativos, académicos y documentalistas comenzaron a estudiar los archivos judiciales que se habían vuelto públicos. Lo que encontraron fue aún más perturbador de lo que se había conocido originalmente. Resultó que el doctor Ramos posiblemente había comenzado sus crímenes incluso antes de 1940. Evidencia circunstancial sugería que durante su tiempo en Guadalajara, entre 1935 y 1937, podría haber realizado procedimientos similares en una clínica privada donde trabajaba. Varios casos de embarazos milagrosos en pacientes con infertilidad durante ese periodo, seguidos por la partida abrupta de Ramos de esa ciudad, insinuaban un patrón que se repetiría en Puebla. Pero sin registros médicos sobrevivientes de esa época y con todos los involucrados ya fallecidos, nunca se pudo confirmar definitivamente. También surgió información sobre posibles conexiones entre Ramos y otros médicos con ideologías eugenésicas similares, una red informal de profesionales que compartían ideas sobre mejoramiento genético y que posiblemente intercambiaban información sobre métodos. Algunos investigadores especularon que Ramos no era el único médico en México o en América Latina en general que había cometido este tipo de crímenes en esa época. La diferencia era que él había sido expuesto. Otros podrían haber operado sin ser detectados nunca, sus víctimas llevando el secreto a sus tumbas, los niños resultantes viviendo sin nunca conocer la verdad de su origen.
En 2019, 76 años después de que comenzara la investigación original, un equipo de genealogistas genéticos ofreció realizar pruebas de ADN gratuitas para cualquier descendiente que quisiera confirmar definitivamente su relación con otros hijos del Dr. Ramos. Varios participaron. Los resultados confirmaron lo que los análisis de sangre de 1944 habían sugerido. Todos compartían el mismo padre biológico. Las pruebas modernas también revelaron que el doctor Ramos había sido portador de varias mutaciones genéticas menores que aumentaban ligeramente el riesgo de ciertas condiciones médicas. Esta información, aunque perturbadora, fue útil para los descendientes en términos de planificación médica preventiva. Hoy, en 2025, ya no quedan sobrevivientes directos de los crímenes originales. La última víctima conocida, cuyo nombre nunca se hizo público, murió en 2014 a los 95 años. De los 19 hijos originales nacidos de las violaciones, aproximadamente la mitad han fallecido. Los que quedan son ancianos, muchos con nietos y bisnietos. Llevan consigo no solo la memoria de lo que sucedió, sino también la responsabilidad de decidir qué contar a las generaciones siguientes. Algunos han optado por la transparencia completa, compartiendo la historia completa con sus familias, creyendo que los secretos solo perpetúan el poder que el trauma tiene sobre ellos. Otros han decidido dejar ciertos detalles sin revelar, especialmente a los más jóvenes, sintiendo que la carga de este conocimiento es demasiado pesada para pasar a niños que no tienen conexión directa con los eventos. La historia del Dr. Ramos sigue siendo estudiada en facultades de medicina mexicanas como un caso de estudio sobre ética médica, consentimiento informado y el peligro de autoridad médica sin supervisión adecuada. También se examina en cursos de psicología sobre trauma generacional y en programas de derecho sobre evolución de protecciones legales para pacientes. El legado más importante, sin embargo, está en las vidas de las personas afectadas. No solo los 19 hijos originales, sino sus propios hijos, nietos y bisnietos. Una red expansiva de personas cuya existencia y circunstancias fueron moldeadas por las acciones de un hombre hace más de 8 décadas. Algunos han encontrado conexión y comunidad entre sí, creando lazos basados en experiencia compartida. Otros han preferido distancia, queriendo definirse por algo más que esta historia oscura. Roberto Villalobos murió en 2021, a los 78 años, de complicaciones relacionadas con COVID-19. En sus últimos días, lucido a pesar de la enfermedad, le dijo a su hija Clara: «Pasé gran parte de mi vida tratando de entender quién soy, a pesar de cómo llegué a existir. Eventualmente aprendí que mi identidad no está determinada por el crimen de mi padre biológico, ni por el trauma de mi madre. Está determinada por las elecciones que hice, las relaciones que construí, la vida que viví. Esa es la lección que quiero que lleves contigo. No estamos definidos por las peores cosas que nos sucedieron o que sucedieron para que existiéramos. Estamos definidos por cómo respondemos, cómo sobrevivimos, cómo elegimos seguir adelante». Clara Villalobos, ahora de 52 años, investigadora médica especializada en bioética, ha dedicado gran parte de su carrera profesional a estudiar y promover protecciones más fuertes para pacientes en contextos de tratamientos de fertilidad. Ha sido instrumental en desarrollar protocolos más rigurosos de consentimiento informado, supervisión de procedimientos sensibles y mecanismos de reporte para pacientes que sospechan conducta inapropiada de proveedores médicos. La historia de mi abuela y las otras mujeres no puede reescribirse, dice Clara en conferencias sobre ética médica.
El daño que sufrieron fue real e irreversible, pero podemos honrar su valentía al hablar asegurándonos de que las protecciones que ahora existen, protecciones que en parte existen porque ellas hablaron, a pesar del costo personal, realmente se implementen y se respeten. El doctor Ramos operó en un contexto donde el poder médico era casi absoluto y el cuestionamiento era visto como insubordinación. Hoy sabemos que el cuestionamiento, la supervisión, la transparencia y el poder de los pacientes para reportar abusos sin represalias son esenciales. Esas lecciones se aprendieron con sangre y trauma. No podemos permitir que se olviden. En Puebla, donde todo comenzó, hay ahora una pequeña placa en el edificio de apartamentos que ocupa el terreno del antiguo sanatorio. Fue colocada en 2018 después de una campaña de activistas locales. La inscripción es breve pero clara. En este lugar operó entre 1937 y 1944 el Sanatorio Nuestra Señora de los Remedios. Aquí, el doctor Mauricio Ramos cometió crímenes graves contra al menos 19 mujeres que confiaron en él. Esta placa honra a las víctimas que hablaron con valentía y recuerda la importancia perpetua de proteger a los vulnerables del abuso de autoridad médica. No todos los residentes del edificio están contentos con la placa. Algunos sienten que marca el lugar con energía negativa, que constantemente les recuerda horrores del pasado. Pero otros argumentan que precisamente esa incomodidad es necesaria, que recordar las peores partes de nuestra historia es como prevenimos su repetición. La verdad es que la historia del doctor Ramos no es realmente sobre él, aunque su nombre es el que se recuerda. Es sobre las mujeres que sobrevivieron su depredación. Es sobre los hijos que nacieron de circunstancias que nunca eligieron, pero que aún así construyeron vidas con significado y propósito. Es sobre las familias que fueron destrozadas, pero que encontraron formas de reconfigurarse, de seguir amando a pesar de dolor profundo. Es sobre una sociedad que fue forzada a confrontar verdades incómodas sobre poder, privilegio y el costo del silencio. Y es sobre el reconocimiento de que los monstruos no siempre parecen monstruos. A veces visten trajes de 3 piezas y tienen diplomas enmarcados en sus paredes. A veces hablan con voz pausada y paternal. A veces son respetados por sus comunidades, admirados por sus colegas. Lo que los hace monstruosos no es su apariencia o estatus social, sino sus acciones, las elecciones deliberadas de explotar, violar y destruir mientras se esconden detrás de autoridad profesional. El doctor Mauricio Ramos, donde quiera que haya terminado sus días, probablemente nunca sintió verdadero remordimiento. Personas con su tipo de ideología retorcida raramente lo sienten. Para él, hasta el final, probablemente se vio a sí mismo como incomprendido, como un pionero perseguido por una sociedad que no apreciaba su contribución. Pero las personas cuyas vidas destruyó, esas sí importan. Sus historias, su dolor, su resistencia, su negativa a ser silenciadas incluso cuando el silencio hubiera sido más fácil. Eso es lo que merece ser recordado. No el nombre del perpetrador, sino los nombres de quienes sobrevivieron y hablaron. Mercedes Villalobos, Guadalupe Mendoza, Rosa María Castañeda, Elena Sánchez, Patricia Romero, Carmela Ríos y tantas otras cuyos nombres nunca se hicieron públicos, pero cuya valentía fue igualmente real. Sus voces, preservadas en archivos judiciales, en diarios personales, en testimonios grabados, en memorias transmitidas a través de generaciones, siguen hablando, siguen advirtiendo, siguen enseñando, siguen recordándonos que la confianza es sagrada, que el consentimiento es fundamental, que ninguna autoridad profesional debería estar más allá del cuestionamiento, y que las víctimas que hablan,
sin importar el costo personal, son las verdaderas heroínas de estas historias oscuras. La historia del sanatorio del Dr. Ramos terminó legalmente en 1944, pero su resonancia continúa hasta hoy, un recordatorio permanente de que la vigilancia contra el abuso de poder nunca puede relajarse, y que la justicia, aunque a veces llega tarde o incompleta, aún vale la pena perseguir. Porque en la búsqueda de verdad y responsabilidad encontramos no solo exposición del mal, sino también validación de las víctimas, reconocimiento de su humanidad y esperanza de que futuras generaciones puedan estar mejor protegidas gracias a las lecciones dolorosas aprendidas por quienes vinieron antes. Esta es una historia de horror profundamente humano. No hay fantasmas ni elementos sobrenaturales. El terror proviene de la realidad de que personas reales confiaron, fueron traicionadas, sufrieron, lucharon, sobrevivieron y transmitieron sus historias para que nunca olvidemos que los monstruos más peligrosos son aquellos que caminan entre nosotros disfrazados de ayudadores, sanadores, autoridades dignas de confianza ciega. Y esa es quizás la lección más importante de todas. La confianza debe ganarse continuamente, la autoridad debe ser cuestionable siempre, y nuestra humanidad común requiere que escuchemos a quienes dicen que algo está mal, incluso especialmente cuando, acusan a personas que preferimos creer incapaces de maldad. El legado del Dr. Ramos es dolor, pero también es conciencia, es trauma, pero también es resiliencia. Es crimen, pero también es justicia eventualmente perseguida. Es silencio roto, verdades dichas, vidas vividas a pesar de todo. Y en eso, al final, hay algo que trasciende el horror, la demostración indestructible de que la dignidad humana, aunque violada, no puede ser completamente destruida. Que las víctimas pueden convertirse en sobrevivientes, que los secretos oscuros, cuando finalmente se exponen a la luz, pierden algo de su poder para dañar, y que recordar, por doloroso que sea, es siempre mejor que olvidar.